procesal, fue presidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, es abogado en libre ejercicio. Por favor, Santiago, un saludo, buenas tardes, gracias. Un cordial saludo a todos los que nos están escuchando en este momento. Un especial abrazo al pueblo ecuatoriano que está viviendo en este momento una situación muy dura. Las noticias que nos llegan son realmente muy duras, muy impactantes. Una alegría estar compartiendo aún en medio de una situación tan difícil este seminario con Tomás, con Gustavo, con Marcos, con Sara. Un enorme gusto y gracias a la Corporación 2030 también por la convocatoria. Así que desde aquí, desde Montevideo, un fuerte abrazo y esperemos que sea productivo el diálogo. Muchas gracias, Santiago. Bueno, y damos paso a parte de nuestro staff de profesionales, el doctor Gustavo Yal. Él es doctor en jurisprudencia con un PhD en la Universidad La Sorbonne de París. Es mediador, facilitador y pues tiene una larga trayectoria pública dentro de nuestro país. Gustavo, adelante, gracias. Gracias, Tomás. Buenas tardes y buenas tardes a todos. Buenas noches a Marcos y a quienes nos escuchan desde Europa. Primero, mil gracias, Tomás. Gracias por la iniciativa de juntarnos y para hablar de estos temas, de este tema tan importante del acceso a la justicia en estos tiempos complicados, difíciles, para todos los servicios públicos, pero sin excepción del tema de justicia. Y qué bueno que hayas juntado profesionales, me excluyo del comentario de tan alto nivel y de conocimiento de Iberoamérica, como Sara, Marcos, Santiago, todos que conocen el Ecuador sin duda, pero la región en particular, han trabajado en reforma judicial en Iberoamérica, y creo que eso nos garantiza un diálogo muy productivo. Gracias, Gustavo. Adelante con el doctor Marcos García Pérez, nos acompaña desde España. Buenas noches. Marcos, él es abogado litigante especializado en Derecho Civil, Mercantil y Laboral. Ha colaborado en varias reformas judiciales en la República del Ecuador, también pasó por acá. En Dominicana también ha sido parte de la coordinación técnica del Consejo General del Poder Judicial de España y ha colaborado como catedrático en varias universidades. Marcos, buenas noches por allá, muy buenas tardes desde Ecuador. Hola, ¿qué hay? Buenas noches, buenas tardes a vosotros, muchas gracias a la Corporación 2030 por esta oportunidad y nada, un placer auténtico poder participar en esto, aunque sea en estas terribles circunstancias para todos de esta pandemia. Y bueno, aunque sea en este formato, vamos a ver si podemos, espero que sí, tener una productiva conversación. Muchas gracias, Marcos. Para quienes nos acompañan, estamos ya en 96 participantes. Muchas gracias por ese apoyo a esta iniciativa. Unas reglas de juego, por así decirlo. Mientras decurre esta charla y este diálogo con nuestros panelistas, ustedes quienes están asistiendo a este seminario pueden hacernos preguntas a través del módulo de preguntas y respuestas o a través del chat que tienen en su barra de tareas. En el transcurso de la charla iremos despejando algunas de sus preguntas y al final tendremos unos 15 o 20 minutos para que nuestros panelistas traten de responder la mayor cantidad de dudas posibles. De eso se trata. Y en verdad, esta pandemia ha generado varias necesidades, entre ellas la de repensarnos cómo acceder a los servicios de justicia en estos tiempos de distanciamiento social. Así nos hemos planteado esta gran pregunta y la pongo sobre la mesa a los panelistas. Quizás para el contexto vale la pena, por favor, iniciar con Gustavo. Adelante, Gustavo, por favor. Con todo gusto, Tomás. Una primera intervención. Desde un poco los temas conceptuales, y también desde este vicio que tenemos los académicos de clasificar las cosas para simplificar también el análisis y ahorrarnos un poco de tiempo. Y también desde la experiencia de haber tenido los desafíos como servidor público. De lo que se trata acá es, una vez más, de romper barreras de acceso a la justicia, de romper barreras de acceso a la tutela judicial efectiva, en un contexto donde estas barreras parecería ser que se afianzan y se dificultan más. Romper barreras de acceso geográfica, económica, cultural y de efectividad han sido a veces la clasificación tradicional que hemos hecho para que los ciudadanos puedan acceder a un servicio de justicia efectivo, real, que tutele sus derechos.
En este contexto, sin duda hay que seguir rompiendo barreras económicas, que la gente no tenga problemas económicos para acceder a un servicio judicial efectivo, barreras geográficas, culturales, que conozcamos nuestro derecho y cómo funcionan los procesos y cómo hacerlos efectivos. Y ahora se suma esta barrera de la seguridad, de la bioseguridad, que este servicio puede ser cercano, pero aparte tiene que tener condiciones de bioseguridad para que al tiempo de recibir ese servicio público que es la justicia y la tutela de nuestros derechos, no vayamos a ser afectados en nuestra salud o a afectar la salud de otros. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se ha pronunciado en este sentido, de que se deben seguir rompiendo barreras de acceso a la justicia en este contexto, tomando en cuenta esta situación. Y en esto quiero citar rápidamente la última declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que cito textual, dice: es indispensable que se garantice el acceso a la justicia y a los mecanismos de denuncia, se proteja a los defensores de los derechos humanos, a fin de monitorear todas aquellas medidas que se adopten y que conlleven afectación o restricción de derechos humanos, con el objeto de ir evaluando su conformidad con los instrumentos y estándares internacionales, así como sus consecuencias en las personas. Estamos en una pandemia, hay medidas de excepción, en algunos países se llaman de alerta, en otros países de estado de excepción, como en el nuestro, pero ese estado de excepción necesario para garantizarnos seguridad no puede tampoco afectar la vigencia de los derechos. Es necesario, sin duda, que la justicia siga funcionando, pero debe hacerlo en el contexto y de la forma en la que se debe realizar en el contexto de pandemia, no de cualquier manera, por lo tanto. Se requiere ser muy creativos y atender esas barreras de acceso a la justicia, no de cualquier manera. No se trata de salir y prestar un servicio de cualquier manera, hay que hacerlo accesible, que funcione, pero que dé tutela efectiva, y que romper una barrera no signifique levantar otra. Es decir, si vamos a usar medios telemáticos, por ejemplo, esto puede romper barreras de acceso. Al mismo tiempo, esto no puede significar una barrera de acceso económico, por poner simplemente un ejemplo en esta primera intervención, tal vez algo larga, Tomás, pero que me parecía necesaria para poder redondear una idea de lo que el fondo de esto significa. Gracias, Gustavo. Importante acotar eso. Marcos, ¿cómo nos planteamos este acceso a la justicia en tiempos de distanciamiento social? Pues bueno, a ver, yo creo que el acceso telemático es una realidad en muchos países de determinada manera. Yo creo que hoy en día, por ejemplo, en España, lo hemos comentado estos días también cuando hemos hablado, en España la gestión telemática ya está funcionando. Nosotros accedemos a través de, bueno, quedamos en que yo os lo enseñaba y demás. Mira, nosotros accedemos con una tarjeta digital del Colegio de Abogados y a través de esto nosotros nos identificamos ante las instituciones y procedemos a la presentación de todo tipo de escritos, tanto de inicio como de trámite, como recursos, y recibimos notificaciones que nos llegan al correo electrónico. Es decir, la administración de justicia desde este punto ya en España, ya como en otros muchos países, está informatizada, telematizada, automatizada. Yo creo que aquí el problema de la pandemia existe ante la necesidad de celebrar procedimientos, de ir a lo que hemos llamado toda la vida las vistas, los juicios, y ver de qué manera se cumplen las garantías procesales. La tan luchada o los tan luchados principios de oralidad y de inmediación, que ha costado mucho implementar y que, bueno, parecen no en riesgo, pero sí que se cuestionan a la hora de una pandemia como esta, ¿no? Y yo creo que por ahí va el tema, es decir, de qué manera conseguimos garantizar que la tutela judicial efectiva, que está presente en casi todos los textos constitucionales, se cumple de la manera más pulcra y de la mejor manera, sin la, yo creo que necesaria presencia. Creo que va a ser un trabajo bonito, largo, pero no exento de bastantes retos. Y yo creo que, por supuesto, está claro, en aras a esa protección de la salud, que es principal, pues cambiar un montón de estructuras muy rígidas y
y sobre todo de cambiar una forma de relacionarse con la administración de justicia. Como digo, un reto muy bonito y muy complicado, la verdad. Muchas gracias, Marcos. Santiago, tu apreciación respecto de los sistemas tradicionales y cómo acceder a los sistemas tradicionales de justicia. Desde Uruguay, Santiago. Muchas gracias, Tomás. Bueno, yo creo que la primera cuestión es analizar en qué situación están los sistemas de justicia de Iberoamérica y cómo estos sistemas se encuentran una vez que la pandemia estalla en nuestros países. Y la verdad es que, a diferencia de otras áreas del Estado donde la modernización ha sido más rápida, en la mayor parte de los países de Iberoamérica, quizás en eso, bueno, Ecuador tuvo un avance en los últimos años que fue muy destacado y que lo hemos conversado con Gustavo, pero la verdad es que en la gran mayoría de los países los sistemas de justicia vienen bastante más atrasados que el resto de la organización estatal. Para poner un ejemplo, las organizaciones tributarias de nuestros países están muchísimo más adelantados en tecnología que lo que ha ocurrido en materia de justicia en Iberoamérica. A mí la pandemia me atrapó en Canadá y casi no puedo regresar porque me había ido a estudiar cómo funcionaba un poco la justicia en Canadá, sobre todo porque ellos tienen en la Universidad de Montreal el laboratorio de ciberjusticia más importante de las Américas. Y cuando hablaba con ellos, me explicaban que realmente, aún en Canadá, que se ha desarrollado mucho la tecnología, siguen yendo los sistemas de justicia por detrás. Entonces, hoy el gran desafío que enfrentamos es que vamos a tener que resolver todo el atraso de todo este tiempo que no funcionó el sistema. En segundo lugar, durante la pandemia, surgieron una cantidad de problemas nuevos a los que vamos a tener que responder. Y en tercer lugar, vamos a tener que responder a la crisis económica que vamos a enfrentar por la pandemia, que va a generar un aumento exponencial de casos en materia laboral, en materia de quiebras y concursos, y fundamentalmente en temas vinculados a resoluciones de contratos y renegociaciones de contratos, incumplimientos contractuales. Entonces, los sistemas de justicia se enfrentan a un dilema complejo, porque no es solamente decir, bueno, estuvimos parados 1 mes y medio, 2 meses y medio, 3 meses sin funcionar el sistema, sino que los problemas de la gente no estaban en cuarentena, la gente sí estaba en cuarentena, pero no los problemas. Y esto genera una enorme cantidad de situaciones que van desde la violencia intrafamiliar a los problemas de visitas durante este periodo en materia de familia, bueno, ni que hablar a los miles y miles de personas que están en seguro de desempleo, seguro de paro, y a una cantidad de insatisfacción de derechos fundamentales. Voy a poner un solo ejemplo. Nos hemos concentrado tanto en el COVID-19 que no se han atendido durante meses gran parte de las otras enfermedades en los sistemas de salud. Esto genera un problema que va a estallar inmediatamente cuando saquemos el foco un poquito del COVID-19 y lo pasemos a otra área. En materia de justicia está pasando un poco lo mismo. Entonces, me parece que lo más importante en este momento es tener una gran, sobre todo desde la academia, una gran visión de humildad, porque yo creo que desde la academia nos hemos equivocado muchas veces en discutir las cuestiones que no eran tan importantes y perder tiempo en no focalizarnos en cuestiones esenciales como es el acceso y cómo hacer para cubrir el acceso a través de las tecnologías, y por otro lado también desde los propios sistemas de justicia, que muchas veces por razones presupuestales, pero otras por no darle importancia realmente a lo que corresponda, no se prepararon, no digo para una pandemia como esta que era impensada, pero sí no se prepararon para enfrentar el acceso en tiempos de tecnología. Y esto va a generar una reanálisis o rediscusión de conceptos tan importantes como el de inmediación. Pero eso lo dejamos para otra pregunta. Gracias, Santiago. Y coincidente con lo que dices, es muy importante el mecanismo alternativo de solución de conflictos para todo lo que viene. Sara Elena, ¿qué opinas al respecto, por favor? Bueno, siendo, digamos, es el ámbito en el que me muevo, en el ámbito de la mediación, la conciliación, como se nombra en algunos países, hay algunas diferencias en nuestros países en cuanto al nombre, más no necesariamente a la naturaleza y al ámbito. Yo diría que pensando en estos tiempos de pandemia y en lo que hemos vivido, quizás la pregunta no es si se puede o si se debe implementar. Yo creo que estamos en la pregunta de cómo la vamos a implementar, porque de hecho ya estamos en una situación diferente y no podemos simplemente pensar en seguir con esquemas que no nos van a funcionar, sino asumir las realidades que tenemos y frente a esas realidades saber cómo podemos actuar.
Entonces yo diría que lo primero es como pensarnos en el cómo. De hecho, ya hay algunas experiencias, esto no es nuevo también, el tema de la mediación se ha manejado en estas plataformas, en algunos asuntos más de tipo comercial, han tenido mucha más experiencia, igual estoy de acuerdo con Santiago, quizás nuestros países van más lentos en el desarrollo y en Norteamérica, por ejemplo, ha habido muy buenas experiencias al respecto, donde se ha mostrado la agilidad del mecanismo y además que cumple con su naturaleza. Entonces yo diría que si nos vamos a la pregunta del cómo, a donde tenemos que aterrizar es cuáles son los retos y los desafíos que necesitamos para implementarla, pero manteniendo su naturaleza, yo diría que potenciando sus beneficios y quizás maximizando su campo de acción, porque de hecho hay que hacerlo. Entonces, digamos que con esos elementos la invitación es como a revisar lo que ya se ha hecho y desmitificar algunas ideas que se tienen como con respecto al diálogo y a la transformación del conflicto en términos de la presencialidad, porque algunos plantean como que es la presencia en sí misma, digamos, la que genera la transformación. De hecho, hay una diferencia, no lo vamos a decir que no, pero para mí sigue siendo maravilloso este encuentro virtual, por ejemplo. Qué rico el abrazo especial donde uno se saluda, pero no quiere decir que el diálogo no siga siendo una herramienta. Lo que pasa es que está en otro medio. Entonces yo diría que aquí el segundo punto donde yo pondría el énfasis es trabajemos en los énfasis del proceso, no necesariamente en el medio. Entonces si nos concentramos en enfatizar en el proceso mismo de la resolución alternativa de conflictos y lo que implica... Ay, pensé que se había cortado. Y lo que implica para nosotros asumirlo por este medio, es distinto manejar el medio. Ok, asumámoslo, tenemos que hacer, acomodarnos, tenemos que asumir nuevos retos, tenemos que mirar las ventajas de que sea sincrónica, asincrónica, el manejo de las emociones, el manejo de la pregunta, asumámoslo, pero no pensemos que es el medio el que nos va a cambiar. Mantengamos el proceso. Y entonces ahí es donde yo diría que tendríamos que preguntarnos mucho sobre los retos. Yo le veo muchas ventajas, la verdad, no estoy diciendo que no es importante la presencialidad, pero le veo muchas ventajas en términos del manejo de las emociones, en términos de una facilitación también, que si bien puede ser asincrónica, puede ser efectiva y también oportuna al tipo de conflicto. Lo que decía Santiago, también la cuarentena ha generado muchos conflictos familiares y también yo diría que una actitud, ¿saben?, distinta respecto de la gente. Me gustaría conversar sobre esto, oye, ¿por qué no resolvemos este problema? Y por las razones que sea, porque pueden ser para todos diferentes, pero sí nos ha llevado, yo creería, como a una actitud más dispuesta, más de resolvamos cosas de pronto que no son tan importantes y concentrémonos en lo más importante. Entonces, digamos que con esas miradas yo diría, cambiemos la pregunta, asumamos el reto del cómo, hagamos el énfasis en el proceso, veamos cuáles experiencias tenemos, qué ventajas podemos sacarle a esto y asumiendo similitudes y diferencias, pues yo creería que vale la pena y necesitamos urgentemente asumir el reto de poner esta herramienta en la plataforma online lo más pronto posible. Perfecto. Desde España nos pone sobre la mesa un cuestionamiento Tomás Montero, a quien saludamos. ¿El proceso está siendo en la práctica hoy por hoy un obstáculo y no una garantía? Gustavo, por favor, ¿cómo en la mesa esta pregunta? Mira, iba justamente en esa dirección, creo que Tomás Montero nos ha leído un poco la mente, porque Stralena lo acaba de mencionar, aquí hablemos de los cómo y en la práctica cómo esto puede significar avances, ya que estamos claros que las cosas no pueden, para bien o para mal, seguir como eran antes. Hay cosas que se pueden resolver con logística, con tecnología, y otras cosas que tenemos que gestionar el cambio que se resuelven con justamente un cambio de visión, con una mentalidad, con valores. Es decir, hay aspectos culturales que atender y que no los podemos menospreciar, que son obstáculos reales, y temas tecnológicos que van a dar respuesta a mucho, a todo o a casi todo de las inquietudes reales que algunos puedan tener. Es decir, una de las preguntas que se viene planteando es si la tecnología, este acceso telemático a realizar una audiencia de esta manera, una comparecencia, no estaría atentando contra los principios de inmediación que tienen el objetivo de que el juez pueda realmente percibir las cosas, no estaremos atropellando garantías. A ver, creo que nadie quiere
una justicia que atropelle garantías que han significado avances históricos de la humanidad. Pero también creo que la tecnología podría dar respuestas a algunas de esas dudas que se puedan presentar. Los procesos judiciales ya venían arrastrando problemas, algunos problemas de efectividad o de duración muy larga, algunos sistemas aún arrastran los vicios del sistema escrito, otros ya han podido superarlos. Se viene, como Santiago anotaba, una ola de demandas posiblemente de aquí a corto plazo. Eso significará nuevos problemas de acceso temporal a la justicia. Entonces habrá que encontrarle a este amplio tema de la justicia, que va desde los privados de libertad, los menores en conflicto con la ley, la justicia juvenil, la mediación, los procesos judiciales, los procesos penales, donde se plantean muchas preguntas. Cada área tendrá que tener sus respuestas técnicas, tecnológicas y prácticas que podrían ir resolviendo los problemas de mentalidad que algunos sostienen que no se puede hacer. Creo que debemos atender a más cosas. Saber que hay que hacerlo, pero quizás no todo se puede hacer. Planteémonos esa duda y veamos qué sí podemos irlo resolviendo. No me quiero devorar mucho, Tomás, pero sí permíteme un minuto más para poner... En el tema notarial, para poner otro tema en la mesa, se discute mucho si se puede realmente ser garante de la seguridad jurídica, de la fe pública por estos medios telemáticos. Tengo por aquí, me llegó una comunicación de la Unión Internacional de Notarios, donde su presidenta, me parece que con inteligencia, plantea dudas y dice que está preocupada porque ve que notarios a nivel iberoamericano podrían estar usando tecnología de estas características para dar fe pública. Se plantea la duda si es que esto no podría estar generando algún problema de real posibilidad de garantizar esa fe pública. Pero concluye algo muy interesante, la preocupación es válida. Concluye algo que me parece muy interesante. En definitiva, las nuevas tecnologías como herramienta para el ejercicio notarial deben ser un instrumento para garantizar la correcta documentación de los valores del ejercicio notarial como justicia preventiva. Es decir, no se descarta el uso. Y algunos dicen, no, no se puede. Otros dicen, todo se puede. Vamos por partes. Vamos viendo qué podemos y donde hay una duda, qué nos puede dar la tecnología en garantías con todos los desarrollos de ciberseguridad que ahora existen. Gracias, Gustavo. Me parece importante tocar todas las aristas del acceso a la justicia. Una pregunta para Santiago. Quizá hay con experiencias. ¿Se ha buscado flexibilizar ciertos procedimientos o procesos, Santiago, en este momento para acceder de mejor manera? Bueno, lo que estamos viendo, por lo menos en América Latina, es una cierta, no diría flexibilización de los procedimientos, pero sí de ciertas formas en los procedimientos. Ustedes saben que la doctrina procesal ha sido tradicionalmente demasiado formalista, y esa siempre ha sido una crítica que se le ha hecho, y de hecho las últimas reformas procesales han ido a insistir en esta idea de que las formas son un instrumento al servicio de la justicia, hablar de la instrumentalidad de las formas. Y la verdad es que en esta primera etapa, porque la idea es dar respuestas a lo que se puede hacer, si uno mira y hace un paneo en los distintos países de América Latina, se ha visto en los jueces dos tipos de actitudes. En algunos casos los jueces lo que hacen es se suspendió la actividad judicial y los jueces lo que han hecho es esperar instrucciones para que les avisen cuándo recomenzar con los procesos. Pero es interesante ver que tanto en Puerto Rico, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Colombia, hay jueces que dijeron, a ver, tenemos que seguir con esto adelante. Y lo que hicieron fue, de una manera bastante artesanal, y se habla de la justicia artesanal en tiempo de crisis, es tomar el Zoom, lo mismo que estamos haciendo nosotros, y hacer la audiencia, y la verdad es que en un paneo que hicimos, que obviamente no tiene estadísticamente relevancia, pero sí me parece que sustantivamente da una idea, han tenido poquísimos problemas. Y es más, generalmente lo que han hecho es una especie de acuerdo entre todos los que van a hacer la audiencia de hacerlo por esta vía. Y nos comentaban los jueces que generalmente los que ponen una distancia son los abogados, porque a los abogados les da temor no saber cómo impugnar después,
le da temor de lo que pueda ocurrir. Entonces yo creo que aquí hay una primera respuesta, que se está flexibilizando, la tecnología está ayudando a flexibilizar. Esto implica entonces también reconstruir el concepto de inmediación vinculado a los procedimientos. Yo la verdad es que he ido cambiando de opinión, debo confesar, y cada vez pienso que la inmediación no pierde, si bien puede cambiar algunos de sus elementos, no pierde sustantivamente a través de medios telemáticos que funcionen adecuadamente. Quizás donde tengo más reparos es en la audiencia de juicio, en un proceso penal, donde allí la doctrina está más dividida sobre qué podría pasar, pero incluso allí pienso que si hay adecuada sincronía, y tomando una de las preguntas que está en el chat sobre qué pasa con los documentos, yo creo que si los documentos pudieran ser exhibidos simultáneamente, como lo permiten las plataformas, la única duda que quedaría sería la de la autenticidad. Y acá en América Latina se están pensando en dos sistemas posibles: la autenticidad a través de notarios también por vía telemática, o incluso trasladando alguna responsabilidad a los abogados, diciendo que en realidad se presenta la copia escaneada y el abogado mantiene el original en custodia hasta tanto termine el proceso, y el juez puede pedirle que exhiba el original o que presente el original en el tribunal. Esto parece que es algo bastante artesanal, quizás no tiene una lógica formal perfecta, pero sin embargo, en la mayoría de los casos funciona. En la mayor parte de los países de Latinoamérica, para presentar un escrito judicial, basta la firma autógrafa. No se necesita una certificación notarial, en la gran mayoría. Y ahora estamos con este dilema de la firma electrónica avanzada como requisito, porque si no, no se puede hacer el proceso. ¿Y por qué vamos a ser más exigentes con la tecnología que cuando no lo hacemos con tecnología? Más allá de que todos sabemos que la firma electrónica avanzada no es compleja de instrumentar, más allá de que lleve su cierto tiempo la concesión de las autorizaciones. Entonces, me parece que tenemos que flexibilizar en esta, por lo menos en esta etapa inicial. Lo que va a pasar después es que, bueno, que vamos a necesitar ver cómo seguimos. Por eso a mí me gusta dividir esto en etapas. Para mí estamos en la etapa del encierro, donde lo que se está haciendo es cubrir emergencias, ¿verdad? Pero me parece que lo que está pasando, por lo menos en algunos países ya, en Europa y en algunos países de América Latina, es que estamos pasar a la segunda fase, que es convivir con el COVID-19. O sea, mientras no tengamos la vacuna, y más allá de la discusión esta de la inmunidad de rebaño o no, la verdad es que en muchos países de Europa se está abriendo la puerta, se está saliendo, porque se entendió que el virus va a seguir allí hasta que no haya vacuna, y que no hay más remedio que salir a la cancha nuevamente, aunque esto parezca muy duro. Entonces, en esta segunda etapa de convivir con el COVID, tenemos que equilibrar medidas sanitarias de aislamiento, de separación, con funcionamiento del sistema de justicia, y me parece que ahí la única solución es la tecnología. Lo que decía Gustavo es muy importante: ojo que no generemos una brecha de acceso por el acceso fundamentalmente a Internet, porque en algunos países es muy fácil el acceso a Internet, pero en otros países no es tanto. El otro día escuchaba una cifra que me alarmó, que en realidad hay más personas que tienen acceso a Internet en el mundo que personas que tienen acceso a un Estado de Derecho. Es una cifra que realmente alarma. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que yo creo que no vamos a pedirle a todos que hagan la audiencia desde su casa con una computadora que funcione bien. También podemos, muy sencillamente, crear pequeñas salitas dentro de lo que hoy eran los tribunales tradicionales, donde simplemente haya una computadora para que un testigo pueda venir, sentarse allí y declarar en perfectas condiciones de aislamiento. Esto no implica costos muy relevantes. Podemos usar los mismos locales que ya teníamos para esta fase intermedia que yo llamo de convivir con el COVID. Y después te vendrá la tercera etapa, que será la recuperación económica. Se colgó. Se colgó un poquito. Yo, Tomás, si me permite, yo retomo un poco lo que decía Santiago, dale, sí. Porque me parece muy importante, pero igual hay que matizar aquí. Regresó Santiago. Que se cortó la Santiago, imagen Marcos tomó tu hilo porque puede complementar tu idea. Te cortaste un poquito. Le damos la palabra a Marcos. ¿Te parece, Santiago? Gracias. Bueno, nada, yo muy brevemente, Santiago, yo efectivamente es así. A mí, yo como abogado litigante, a mí lo que me preocupa fundamentalmente es en el tema de la oralidad y mediación, fundamentalmente yo creo que se presenta en la práctica de la prueba. Es decir,
el tema de tanto en procedimiento penal como en civil, el tener la pieza de convicción, el poder que el testigo o que el acusado o que cualquier persona examine la pieza de convicción es relevante. Es relevante que pueda ver si la firma manuscrita es o no correcta. Eso, yo que he participado en algún procedimiento en el que por su volumen se ha colgado en plataformas electrónicas, no es demasiado sencillo y creo que sí que hasta cierto punto vulnera ese derecho a la tutela judicial efectiva. Por otro lado, y estando de acuerdo en que no va a haber más remedio, nos vamos a tener que adaptar y efectivamente, como decía Sara, hay que ver el cómo. Y que ese cómo sea haciendo que las garantías se mantengan lo más indemnes posibles. Aquí el problema que sucede es que esa oralidad y esa inmediación en la que el juez es un partícipe principal, porque claro, la oralidad convierte al juez en un actor principal, la inmediación hace que la participación activa del juez durante la práctica de la prueba haga que a la hora de poner la sentencia tenga ese convencimiento, esa inmediación le provoque la adquisición por parte del juez de ese convencimiento sobre lo que las partes han dicho. Incluso fíjate que, y se debería de incidir, por ejemplo, en ello, en que se capacitara a los jueces, y aquí es una cosa en la que Sara como psicóloga sabrá, en elementos de psicología del testimonio o semiótica textual que hacen que ese convencimiento, esa forma de armar el juicio por parte del magistrado, por parte del juez, sean muy importantes. Yo ahí te precisaría que efectivamente, teniendo que ver el cómo, sí que sería muy importante poder avanzar, por ejemplo, con qué tipos de procesos para descargar a la Administración de Justicia ya son factibles fácilmente mediante medios electrónicos. Por ejemplo, se me ocurre, igual alguien me pone una pega y la admitiré o la discutiré con gusto. Procedimientos en materia de familia que sean de mutuo acuerdo, un divorcio, una separación de mutuo acuerdo, por ejemplo, se me ocurre la más sencilla, sin hijos y sin bienes. Pues esto prácticamente es un trámite administrativo, que lo único que requiere es una ratificación que muy bien podría ser por medios electrónicos. Al igual que este procedimiento, hay otros muchos en los que la participación de las partes no exige, porque sean cuestiones jurídicas, de la práctica de una prueba testifical o pericial. Y con eso se puede arrancar. Lo que sí que es cierto es que en aquellos procesos, yo como abogado, no digo que, o sea, para mí resulta ciertamente complicado el prescindir de algo que para mí es muy importante, que yo llevo 20 años ejerciendo, que es el poder, vulgarmente, apretar al testigo de manera correcta como un abogado con muchos años de experiencia y saber cómo preguntar, qué preguntar, la actitud del testigo, y eso en una cámara es muy difícil. Esa es una parte que yo sí que veo más complicada, independientemente de que creo que habrá que ver cómo, efectivamente, pero sí lo veo más complicado. Es complicado, Sara Elena, leer a alguien a través de una cámara, tal vez en el mensaje corporal. ¿Qué opinas? Bueno, una de las cosas que ha estudiado la psicología jurídica y que hemos seguido como investigando tiene que ver justamente con ese manejo de las emociones y ese manejo del testimonio, ¿no? Igual, digamos que el testigo puede, por así decirlo, manipular su testimonio de muchas formas y no porque estés presente lo puedes ver, ¿sí? Entonces, se hace necesario de todas maneras. Yo creo que, como lo dice Marcos, me parece que sería ideal poco a poco identificar cuáles son los primeros, digamos, procesos que podrían tener una mayor, digamos, opción de trabajar por esta línea y cuáles no. En términos generales, yo diría que lo que se requeriría es un mejor, o si quieren, no sé si un mejor, pero un preciso entrenamiento, porque lo emocional es algo que tú puedes transmitir con tus ojos, con tu tono de voz, ¿sí? Es algo que también tiene que ver con la hilación del discurso o la narrativa de quien está hablando, y todas esas cosas también pueden verse a través de los medios sincrónicos, digamos como tal, vía online. Entonces, no sé si sería tan difícil. Creo que implicaría otros entrenamientos. Creo que nos llevarían a los psicólogos también a seguir trabajando y apuntar a esos elementos importantes con una mirada, digamos, de experto. Pero yo diría que es posible. Yo diría que es posible. Habría que mirar cuáles habría
insisto, que mirar en detalle, que podría hacerse más un poco como tú lo planteas, o sea, que en una sala más en aislamiento, etcétera, directamente con el testigo. Pero por decirte, para los casos de mediación en general, y mucho de lo que aquí en Colombia también está ocurriendo en la cuarentena, la necesidad de que la gente concilie el pago del arrendamiento, el pago de los servicios, cosas, digamos, más económicas y demás, esta es una salida muy importante y que está como tomando, digamos, como esa alternativa muy rápido de que empiece a funcionar para que haya un mejor acceso. Perfecto, gracias. Adelante, Gustavo. Comentario. Sí. Sí, escuchando a nuestros colegas panelistas, mira, permíteme volver al título del diálogo que nos convocas. ¿Cómo acceder a los servicios de justicia en tiempos de distanciamiento social? Primero precisaría que hablemos de distanciamiento físico y no de distanciamiento social, porque estamos en la sociedad. Quizás ciertos medios puedan cambiar, pero dejar de ser seres sociales no lo vamos a hacer. Y no exagero con el comentario, distanciamiento físico, pero no nos olvidemos de todo lo que significa estar en sociedad, de todo lo que significa la solidaridad en sociedad, a eso iba. Y bueno, distanciamiento físico, entonces, ¿cómo para prestar un servicio de justicia efectivo, con garantías, sin atropellarla? Un tema muy puntual, técnico tal vez, disminuyamos el flujo de personas. Y hay elementos tecnológicos que nos van a permitir disminuir el flujo de personas hacia las unidades judiciales con los expedientes electrónicos ya en marcha. Hay avances interesantes en toda la región. Marcos hablaba de las bondades que ya tienen en España. Aquí hay desarrollos en América Latina, en Iberoamérica hay desarrollos, hay que ponerlos en marcha ya. Se puede hacerlo, hay conocimiento local, nacional, interno dentro de los poderes judiciales. Ni siquiera tienen que en algunos casos contratar ninguna consultora a grandes costos. Adentro hay talento humano que bien pueden poner en marcha los últimos toques que puedan faltar, si es el caso, no importa quién lo hizo en su momento, que se haga ya el expediente electrónico. La legislación lo permite, esto va a disminuir flujo de personas. Por un lado, temas muy concretos. Por otro lado, uno de los grandes vicios en la reforma judicial histórica de hace muchos años en Iberoamérica era que siempre se generaban modelos de oferta del servicio y no atendiendo las necesidades de la demanda. Creo que una de las virtudes de los sistemas iberoamericanos de encuentro, de la cumbre iberoamericana de poderes judiciales, que además tuvo la última sede aquí en Quito y que lamentablemente no se pudo hacer este mes en Panamá, era justamente que los poderes judiciales vayan haciendo modelos de reforma judicial en función de modelos de demanda, no de oferta. Y que la oferta del servicio se adapte a las características de esa demanda y no al revés. Y ahora además esta demanda nos pide seguridad, bioseguridad. Nos pide acceso efectivo a la justicia, tutela de sus derechos, nos pide transparencia, independencia y nos pide bioseguridad. Entonces el servicio tiene que adaptarse a esas características de la demanda y no al revés. Pero también, y fundamental, quien ofrece esa demanda, los funcionarios, las personas, aquí se trata de salvar vidas. Esta discusión creo que el fondo más importante que tiene es salvar vidas, tener seguridad y no por ello sacrificar tampoco el acceso a la tutela judicial efectiva. Entonces el juez, hay que escuchar a los jueces, a los funcionarios, a los que están en el día a día, qué riesgos ven y perciben para poderlo atender. La seguridad del funcionario, no le podemos mandar a un juez a trabajar en cualquier circunstancia. Distanciamiento social, medidas que los poderes judiciales tienen que darles a los funcionarios judiciales para que puedan prestar su trabajo, ya con un sistema que ofrece descongestión de flujo de personas. Más aún, insisto, como Santiago mencionaba hace un instante, va a haber una ola de demandas importante de aquí a corto plazo. Un tema puntual y práctico parecería muy sencillo, pero fundamental. He revisado los protocolos y guías del Consejo General del Poder Judicial de España, que me parece muy interesante, entra a nivel del detalle. No es un plan general de retomar el servicio. Va hasta el elemento de detalle de cuántas personas entran en un ascensor ahora en las unidades judiciales. Yo he visto una guía, por ahí más que guía, un plan que dice que 3 personas en un ascensor de metro cuadrado, no se respetan los 2 metros de seguridad. El protocolo de la guía del Poder Judicial Español dice 1 persona en el ascensor. Es decir, a ese nivel de detalle es que los cómo se encuentran soluciones prácticas a las dudas y temores de las personas para poder desarrollar su trabajo correctamente. Tenemos resoluciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que guían e impulsan a los estados a tomar medidas.
tenemos constituciones protectoras de los derechos humanos y tenemos, menos mal, también una serie de declaraciones de la Cumbre Iberoamericana de Justicia, que es hora de ponerlas en práctica de manera integral. Y planteo el tema también, sé que no podemos abordar todos los temas en el conversatorio, pero en temas de justicia juvenil hay un instrumento, una declaración de la Cumbre Iberoamericana de Justicia, que impulsa a los estados a implementar la justicia restaurativa para los adolescentes, para los jóvenes, para los niños. Esto es una necesidad más aún en estos tiempos, donde se ve claramente que encerrar personas en sí mismo no es una solución, y menos para un adolescente, y menos aún para poner incluso en riesgo su salud. Si no lo hicimos por convencimiento de la necesidad de la justicia restaurativa, ahora hay que hacerlo bajo el convencimiento de que no podemos poner en peligro la integridad y la salud de los adolescentes, habiendo soluciones, ojo, porque no es cuestión de que aquí pensemos en que la impunidad prevalezca o la inseguridad. No, hay medidas que permiten, por ejemplo, una reintegración social de los adolescentes sin necesidad de que estén privados de su libertad. Y creo que esta pandemia, con todos los males que trae, hay este aspecto positivo que nos obliga a todos a pensar, y rescato lo que Santiago decía, con humildad, rescatar las ideas, no importa de quién son, ponerlas en práctica con humildad, sabiendo que todos necesitamos respuestas nuevas a un nuevo problema y de dimensiones. Gracias. Vamos poniendo preguntas del público sobre la mesa. Por acceso, el Ecuador ha abierto el tema de la mediación a través de un sistema telemático. Que existe para el tema de videoconferencias en arbitraje ya existe, se puede hacer. Y en países como Colombia o en nuestros países, ¿se exige firma electrónica para quienes intervienen en la mediación o no? Sara Elena, por favor, comenta. Pues en Colombia hay una diferencia entre la mediación y la conciliación que debo señalar porque implica cosas diferentes, ¿no? O sea, la mediación se entiende como un mecanismo más informal, digámoslo así, donde las partes sí con la ayuda de un tercero llegan a un acuerdo, pero la conciliación puede ser en derecho o en equidad. En principio se ofrece, digamos, la posibilidad de la intervención del tercero neutral. Igual puede manejarse también las sesiones individuales que pueden hacerse de manera sincrónica y si algún momento ya concreto de la audiencia como tal, la videoconferencia confirma que puede ser, en principio, todavía no se ha llegado como a la que se llamará a tener la plataforma concreta para tener la firma electrónica. Y esa sería la idea de donde se quiere llegar. Pero la intención es que por lo menos el conciliador en derecho la tiene que avalar, mientras que el conciliador en equidad y el mediador no necesariamente la requieren, justamente porque incluso en el mecanismo como tal tampoco es tan exigente, digámoslo así. El conciliador sí firma en el caso de equidad, pero es mucho más importante en el ámbito del derecho, pues de la conciliación en derecho, por lo que se considera un prerequisito de procedibilidad. En ese sentido, sí. Pero digamos que en Colombia todavía está, yo diría que crudo, estamos avanzando, estamos interesados, pero todavía no existe un sistema donde pudiéramos decir que está resuelto el tema. Creo que nos toca seguirnos inventando y repensando un poco, ¿no? En esa línea, pero sí está abierta la posibilidad, hay actitud, hay, digamos, espacios donde permanentemente se ponen en discusión en distintos foros también los temas. Y sumándole un poco a lo que planteaba Gustavo, no solo en la humildad de la academia, sino que yo también diría en el compartir de todas las experiencias, porque ya tenemos muchas experiencias en distintos lugares, entonces de qué manera podemos incluirlas y no tratar de querer hacer la propia experiencia, que creo que a veces eso es lo que nos pasa en nuestros países. Pero ahí vamos, creo que nos falta todavía la formalización. Exceso de formas pueden ser una barrera también, quizás. Marcos, nace una pregunta. ¿Hay distintos sistemas informáticos en un país como en España, en donde tienes varios regímenes autónomos? Me imagino que como aquí se utilizan muchos sistemas. ¿Crees que debería unificarse a un solo sistema informático para dar una garantía o no? Se pregunta desde el público. Bueno, vamos a ver. Las comunidades autónomas tienen programas de administración
para la administración de justicia, pero los letrados, por ejemplo, que es la parte que yo manejo, porque el resto de programas pertenecen a la función judicial, a la administración de justicia, y que son proporcionadas a los juzgados y tribunales por parte de las comunidades autónomas. El que manejamos nosotros, que se llama LexNet, es un programa de gestión que se implantó hace unos años y bueno, que ha tenido muchos problemas, pero bueno, poco a poco nos vamos adaptando todos. Es verdad que no todos, es una parte importante, no todos los letrados tienen acceso a un ordenador, a una computadora con la calidad y la conexión para poder trabajar en estos entornos. Es verdad que los sistemas adolecen de algunos defectos, como por ejemplo uno que para mí es fundamental, que es que tienen muy poca capacidad para aportar documental. Es decir, enseguida se topa la memoria que tienes adjudicada para la presentación de escritos y en ese sentido nosotros, pues me imagino que como con todo vamos haciendo camino al andar. Pero es verdad que ahora mismo los letrados, los abogados en ejercicio nos manejamos a través del sistema LexNet, bueno, abogados y procuradores, que aquí es un actor de la Administración de Justicia que lleva un poco la representación, la representación procesal de las partes, y es a través de ellos, a través de que en la mayoría de los procedimientos, excepto en algunas materias, como la laboral, nos relacionamos con los juzgados. Sí que es verdad que tiene fallos, como todo, pero bueno, a mí personalmente me parece que es hacia donde hay que ir. Ha quitado muchísimo trabajo y muchísima... eso que decía Gustavo, que es muy importante, quitar el tránsito, el que la gente entre y salga de los juzgados de esta manera tan profusa, pues yo creo que es importante. Pero vamos, sí, nos estamos manejando con ese sistema y desde luego yo particularmente, con los fallos indudables que tiene de capacidad y demás, pero creo que es una buena forma de trabajar, la verdad. Gracias, Marcos. Para Santiago, en esta automatización se pregunta el público, ¿la tecnología es el momento y el futuro o es el salvavidas que se dejará cuando todo esto termine? ¿Se debe o no se debe dejar? ¿Qué opinas? Bueno, están discutiendo desde los filósofos en adelante si vamos a seguir, si luego de esta pandemia vamos a tener un mundo nuevo o el ser humano es capaz de negar todo lo que ocurrió y volver a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Yo soy un pesimista constructivo, digamos, y quisiera pensar que vamos a poder construir esa nueva realidad y que no vamos a optar por decir es mejor olvidarse de todo, estuve encerrado 3 meses, murió mucha gente, mejor miro hacia adelante solo, y sería un gran error. Yo creo que las tecnologías llegaron para quedarse en los sistemas de justicia. Me parece que, yendo a términos prácticos, los poderes judiciales quedaron, como decimos en el fútbol, en offside, porque están totalmente fuera de lo que debiera haber sido la realidad. Si uno mira lo que está pasando en Inglaterra, lo que está pasando en Canadá, lo que está pasando en Holanda mismo, uno se empieza a dar cuenta de que una vez que la tecnología empieza a aplicarse, da excelentes resultados. Yo les comentaba recién esta anécdota de lo que ocurría en Canadá, y cuando fui a ver dónde estaban los juicios online en Canadá, me dijeron, a nosotros eso no nos preocupa mucho. Y yo dije, ¿cómo no les preocupa? No, dice, porque acá solo vienen a juicio el 3% de los casos, nos preocupa la mediación online. Y su enorme trabajo era en desarrollar la conciliación, y tienen prácticamente una mediación y conciliación online que funciona muy bien, porque el 3% de los juicios no es el centro de la cuestión. Entonces, esto de haber en América Latina y en Iberoamérica, eso es culpa de Marcos, porque España nos trajo todo eso en la cabeza, pero esto de que el litigio es el centro del mundo nos ha hecho un enorme daño. Y yo siempre les digo a mis amigos procesalistas, teníamos que cambiarle el nombre a la materia, no debería ser derecho procesal, debería ser derecho de la resolución del conflicto, no importa a través de cuál mecanismo. Entonces creo que hay que pensar en estos medios tecnológicos, pero no como foco en el proceso, que sí que es una parte, sino en una visión integral y sistémica del sistema de justicia y cómo ese sistema de justicia presta un servicio en forma adecuada. Entonces creo que va por ahí la cuestión. Gracias, Gustavo. Todos los países tenemos desarrollada legislación sobre firma electrónica y seguridad electrónica. ¿Tenemos todo? ¿Algo nos falta? ¿Estamos listos para repensar este cómo?
Mira, Tomás, voy directo a tu pregunta. En mi opinión, creo que tenemos el 90 o 95%. Pero es solo mi opinión. Creo que hay gente que piensa que no. Y creo que vale la pena discutirlo. Y para darnos cuenta que finalmente juntos de pronto encontramos que sí tenemos soluciones en la Ley de Comercio Electrónico, en el Código General de Procesos. Y si no, no las encontramos ahí, tal vez sea bueno pensar en legislación adicional. Pero es bueno no partir de la priori de que no, esto es súper nuevo, tenemos que empezar de cero una nueva legislación. Hay cosas que ya existen y que las podemos poner en marcha de manera inmediata. Incluso en estos diálogos con personas vinculadas con los procesos judiciales, como abogados o como funcionarios, a veces el diálogo parte de que no, esto es una buena idea, pero no se puede. Es que no se puede porque lo mío es muy especial, muy específico en tributario, en penal, y la verdad que no se puede. Y luego de un diálogo de 20 o 30 minutos por medios como estos, resulta que es el 30% que no se puede y que el 70% sí se puede. Y que luego ese 30% de pronto conversando un poco más también le encontramos una solución adicional. Y estoy seguro que posiblemente haya una parte que no, que requiere la presencia, por la razón que fuere. Fantástico. Para ello tendremos un sistema que no esté colapsado por flujo de personas que innecesariamente van y que podrán mantener la distancia de 2 metros pertinente en una vista, en una audiencia, que necesariamente tiene que darse por la razón conceptual que finalmente hemos descubierto que ahí tenemos que hacerla. Pero tal vez estemos hablando de la excepción realmente, excepciones fundamentales porque no hay que tropezar nada en la justicia. Excepción lo digo en términos solo conceptuales, no peyorativos. En la justicia todo es importante, todas las garantías son necesarias e importantes. Y subrayo también el tema de que tenemos ya el tema de firma electrónica, es ya casi cuento viejo. O sea, no es un tema que deberíamos discutir mucho, deberíamos implementar la firma electrónica para muchas cosas, esto va a disminuir el flujo de personas y por supuesto tomando en cuenta, Santiago lo subrayaba, Sara Elena y Marcos, sin que eso implique que haya un segmento de la población que se quede fuera de esto, por supuesto que no. Por eso digo, el modelo tiene que ser no un modelo de oferta. No es que a mí me parece una buena idea la firma electrónica y la voy a ofrecer. No, es que la firma electrónica es necesaria para atender una necesidad social, de demanda social, y que hay una parte de esa demanda a la cual no voy a llegar con la firma electrónica, tendré que ver cómo llego con ese medio gratuito, tecnológicamente accesible u otro que permita que nadie, por supuesto nadie, se puede quedar fuera del servicio de tutela de sus derechos. Gracias. Creo que el abogado va a tener con esto que repensarse, todos los profesionales, como se ha dicho, pensar desde el cómo, ya estamos aquí y vamos a hacerlo. Veo mucha preocupación en el chat de la gente respecto al descubrimiento de prueba. Una pregunta sobre la mesa para quienes están en la reforma judicial y reestructura. Completo, nuevo sistema de descubrimiento de prueba en la oralidad procesal. O sea, Santiago, tu experiencia ahí. Bien, yo creo que respecto a este punto es una de las grandes discusiones que existen sobre los medios electrónicos, ¿no? Hay un libro que recomiendo muy reciente de Susskind que habla sobre la litigación online y las cortes online, y donde él dice que en realidad vamos a tener que pensar que si vamos a ir a un sistema de litigación online, no podemos seguir litigando de la misma manera que litigábamos presencialmente. O sea, no es simplemente aplicar exactamente lo mismo, sino que vamos a tener, y lo decía también Sara Elena muy bien, vamos a tener que adaptar, cambiar la manera de interpretar lo que ocurre. Entonces, con la prueba, ahí tenemos varios temas. Un primer tema clave es la sincronía. O sea, tenemos que tener una audiencia que funcione muy sincrónicamente para poder tener posibilidad de discutir documentos y para tener posibilidad de interrogar y fundamentalmente contrainterrogar. Los principales opositores en materia penal, fundamentalmente, a utilizar las tecnologías en la audiencia de juicio, refieren a las limitaciones que podía traer esto en el contrainterrogatorio, en virtud de esa sincronía, de esa cuestión gestual que tiene importancia. Y para los documentos, lo importante es tener la posibilidad de que en el momento que se genera la pregunta, yo pueda en pantalla exhibir el documento, y a su vez poder tener una manera de hacer un control en algún momento de la custodia de la legitimidad de ese documento. Esto es, poder eventualmente contrastar esa copia que se exhibe, llamémosle documento escaneado, poder contrastarlo con el documento original, que podrá estar en manos del defensor, que podrá estar en manos del fiscal. Pero para eso
hay que construir una plataforma que cualquiera de estas que estamos utilizando prácticamente lo permiten, que permita exhibir. Algunos dan un paso más y dicen, bueno, que debiera haber un lugar, eventualmente un funcionario que pudiera controlar eso en forma presencial. Entonces ya no necesitaríamos tener a todas las personas, sino necesitaremos solamente hacer el control efectivo de ese documento. Pero creo que no es mucho más complicado que eso. Yo la verdad y con esto termino, es que fui un gran defensor toda la vida de que en las audiencias podíamos ver los gestos de la persona, lo que decía y lo que no decía. La verdad es que estoy cada vez más en retirada respecto de eso. Hay estudios muy importantes, hay trabajos muy importantes en España, por ejemplo, de Jordi Nieva, donde analiza esto de si cualquiera de nosotros está capacitado como abogados o como jueces, que no tenemos una formación elevada en este punto, para poder evaluar los gestos, si están temblando, si no está temblando, y si no hay que ser un experto, y solo tendría esto valor si en la audiencia hubiera un experto que midiera eso. Entonces, bueno, también está hoy en crisis, o por lo menos en gran debate, esta cuestión de lo gestual, ¿no? Más allá de que sigo siendo un gran defensor, por supuesto, de la inmediación. Sara Elena, la inmediación es el problema. Tú tienes experiencia en esto. Yo no sé si sea el problema, yo creo que a veces es ese tipo de sofismas con los que nosotros nos movemos en ciertos ámbitos, pero no realmente, digamos, corresponden a la realidad. Y creo que ahí estoy con Santiago en el sentido de que muchas veces a uno lo invitan como experto a las audiencias porque de hecho no existe el experto que lea necesariamente como abogado todo lo que tiene que ver con la emocionalidad y con la expresión. Entonces, yo diría que podemos hacernos expertos y que hay formas de mirarlo también desde la web, desde la espacio online. Obviamente habría que facilitar algunas cosas, pero yo diría que esa no es una objeción. Tal vez lo que deberíamos preguntarnos es qué es a qué le tenemos un poco de miedo, quizás al no tenerlo presente, quizás a la no respuesta inmediata, quizás como abogado, ¿cierto? A saber cómo responder a eso. Bueno, no sé si habrá que fijar un procedimiento específico que disminuya los temores de los profesionales en esa línea, pero si me preguntas desde lo que nosotros trabajamos y de la experiencia, definitivamente no sería esa una objeción. Habría que mirar cómo resolver las inquietudes que les genera a quienes han estado atentos o mejor acostumbrados a la presencia, de qué otra manera se pueden ver las mismas cosas que quieren ver, que seguramente no necesariamente se ven hoy solamente por estar cara a cara, sino por analizar otros elementos. Entonces, incluyámoslos y superemos esa objeción. Yo diría que hablar, tal vez te propondría que sería muy chévere, digamos, tener un espacio para hablar de las objeciones concretas sobre este tema y ver cómo entre todos las vamos resolviendo, porque son más temores que realidades, ¿no? Perfecto. Marcos, tu comentario. Bueno, a mí se me plantean muchas dudas. Efectivamente, como decía Santiago, Jordi Nieva, que es profesor de la Universidad de Barcelona, tiene algunos artículos y alguna doctrina en relación con la oralidad y la inmediación. Y bueno, al final concluye o acaba concluyendo que son dos elementos muy importantes del procedimiento, que efectivamente tiene sus luces y sus sombras, pero que realmente hay que ver si son, realmente qué importantes son en la determinación de la convicción del juez a la hora de fundamentar una sentencia, y lo que constituye esa inmediación y esa oralidad a la hora de suponer, en cuanto a la motivación, un supuesto de recurribilidad. Esto es importante. Y luego yo, como abogado en ejercicio, me voy a cosas mucho más prácticas y, bueno, tomando un poco el comentario de que fuimos nosotros los que llevamos allí todo esto, también me estoy pensando del abogado que lleva mal preparado el juicio y corta la comunicación. O que quiere un día más. O que esto va a pasar. O que no tiene una buena conexión de internet. Es decir, aquí, por ejemplo, en el tema fiscal ha pasado, y yo dentro del despacho tengo una parte de derecho fiscal, que ha ocurrido que se le ha exigido una infraestructura de informática, de ordenador, de conexión telemática a un señor que tenía una sociedad limitada, pero es frutero. Este señor
ni tenía capacidad, ni tenía necesidad de disponer de todos esos medios. Y ha habido un momento en el que le han dicho, usted no tiene más remedio que relacionarse con la administración a través de un medio electrónico. Pues esto no ha pasado con una, ha pasado con muchas personas. Luego, teniendo en cuenta que esto, y yo lo hemos dicho todos, esto ha llegado para quedarse y que tenemos que ver el cómo, sí que es verdad que yo creo que estamos hasta cierto punto lejos. Creo que la mejor manera de atacar esto es arrancar, hacer camino al andar, que me gusta mucho esa frase, y ir acometiendo o sacando del sistema todos aquellos procedimientos que son susceptibles de ser sacados del sistema de manera sencilla. Ya me he referido a algunos, pero decía Gustavo, tiene que haber muchos más. Ir por ahí. En cuanto al tema de la mediación, yo creo que es muy importante, pero yo creo que eso es un tema de educación. Yo hablo con un amigo en España siempre y me dice que la ley más olvidada y a la que menos caso hace todo el mundo es la ley de educación. Y es verdad. Hay que educar a la gente. Y la gente no está educada no en la resolución del conflicto, no en esa inteligencia emocional, sino en todo lo contrario. Está educada en un mundo agresivo, competitivo. Yo creo que, bueno, eso de alguna manera tendremos que también, si queremos o tenemos esa visión, tendremos que ir cambiándolo. Creo que hay muchísimos retos, creo que efectivamente la tecnología está, le queda mucho todavía a la tecnología por estar y la prueba es evidente hoy mismo que hemos estado charlando encantados, pero ha habido varios cortes. No quiero ni pensar lo que puede suponer esto de tensión en un procedimiento o en una vista. Bueno, yo creo que alguno pierde el conocimiento. El caso es que yo creo que todo esto hay que irlo viendo con mucha calma. Efectivamente llega para quedarse, pero bueno, no le veo menos de 1 año o 2 de trabajo intenso. Tomás, si me permites, Gustavo, sí, por favor. Comentar y tomar la posta de lo que estaba mencionando Marcos. Primero, mira, recuerdo que en los años 90, tarde, cuando introducíamos las computadoras, la informática en el sistema judicial de Ecuador, muchos decían que eso no va con la cultura del juez ecuatoriano. Además que hay que tener el papel y el juez sabe lo que escribe en la máquina de escribir y mira lo que está escribiendo. Hoy día esto es una anécdota, evidentemente. Más cercanamente, cuando hacíamos la gran reforma del sistema Salir, creo que es el cambio en la vida republicana del Ecuador más importante en cuanto a normas procesales y sistema procesal, salir del sistema escrito, viejo, obsoleto, que además nos obligaba a usar una gran cantidad de papel, a la oralidad, que creo que la hicimos en un tiempo bastante rápido, inspirándonos en la experiencia uruguaya. En Uruguay también me parece que se dice que los zapallos se acomodan en el camino, recuerdo que se nos decía eso en su momento. Uruguay se tomó sus años, pero nos inspiró mucho. Y creo que en Ecuador lo hicimos mucho más rápido que Uruguay, pero gracias a toda la experiencia de Uruguay. Hay que intercambiar las buenas prácticas. Y se nos decía, imposible, ¿cómo lo van a hacer en 2 años esto de la reforma procesal? Y se hizo. Y los abogados que se oponían luego subieron al tren de la oralidad, y la oralidad es una realidad, con sus virtudes y con sus problemas de ajuste que sin duda como obra humana deberá realizarse. Los cambios son posibles, pero creo que para hacerlos de mejor manera se requieren datos, estadísticas. Y con esos datos y estadísticas entonces poder trabajar líneas de base y estrategias correctas de qué significa la firma electrónica, el expediente electrónico, las audiencias telemáticas, y ver que posiblemente el 70% de la carga procesal, al menos en Ecuador, que no es penal, una buena parte se podría realizar sin mayores problemas. Y si los hay, que puedo aceptar que alguno haya que no vea, y cambiaré de opinión, bueno, lo resolveremos con alguna nueva estrategia. La logística es un medio, no es un fin en sí mismo, y habría que resolver aquello. Y ese 30% de carga, que es más bien penal, ver qué parte de eso penal, que requiere una atención específica, de pronto es la parte más difícil y excepcional que hay que darle una respuesta. Pero estadísticas, y ese ha sido otro de los problemas de la reforma judicial en Iberoamérica y la resistencia de muchos países a tener datos, estadísticas, a mostrar sus virtudes y a mostrar sus problemas. Ahí vuelvo a lo que Santiago planteaba y que me hizo recordar lo que un médico de Corea del Sur decía:
cuando le preguntaban por qué Corea del Sur tuvo éxito enfrentando esta pandemia, y ojalá que no haya rebrotes, por supuesto, todos los países pueden volver a caer en rebrotes, pero Corea del Sur, ustedes saben, se convirtió un poquito en el modelo. ¿Qué hicieron para resolver? Y cuando todos esperábamos una respuesta de este médico coreano, de que fueron la tecnología, su gran conocimiento, etcétera, dijo la humildad. La humildad frente al virus. Porque eso nos hizo dar cuenta a todos que necesitábamos trabajar en equipo y ver las mejores prácticas y poner todo lo necesario en ese lugar. Y creo que en este caso también los abogados necesitamos eso. A veces es más difícil tal vez pedirles a los abogados humildad. Es un poco más complicado quizás que en otras profesiones, pero también es un elemento esencial del cambio y de la transformación. Con eso termino. Tomás, Ronald Heifetz decía que cuando hay crisis hay que entrar en un proceso de adaptación transformativa de valores. Es decir, estos problemas deben, ojalá, conducirnos a una adaptación de valores para poder enfrentar realmente los desafíos y para que el mundo sea mejor después de la crisis y no igual que antes. Porque como bien decía Santiago, Saraleni y Marcos, volver a lo mismo rápido quizás no es la gran enseñanza de este tremendo problema, sino tratar de que el mundo y los servicios públicos y la justicia sea mejor luego de la crisis y no peor. Es más fácil de decir que de hacer, estoy claro, pero también estoy claro que hay soluciones técnicas para los problemas técnicos y soluciones políticas para los problemas políticos. Perfecto. Sara Elena, cerremos una conclusión y una recomendación en este espacio. Bueno, con todo lo que los he escuchado y además agradecidísima de poder compartir con ustedes y con todos los que no vemos, pero sabemos que están ahí. Yo quisiera decir como 3 cosas que se me ocurren como conclusiones. Como que lo primero es concentrémonos en revisar un poco esas buenas prácticas que ya existen, porque sí existen en distintos lugares, ¿sí? En qué áreas, de qué manera, qué podemos recoger y qué podemos concluir, digamos, todos con esto que ya estamos haciendo por esta vía y que es algo que permite dar respuesta a las necesidades, como lo decía Gustavo, más que otra cosa. Lo segundo, yo diría que también es asumir un reto desde la academia, y lo digo desde el ámbito de la psicología jurídica también, para responder a esas objeciones, digamos, que se pueden presentar en los temas como la inmediación. Entonces, me parece que es válido que empecemos a dar respuestas ahí desde ese ámbito a través de investigación y estudios, recuperarlos, ponerlos al servicio y ver hoy cómo realmente pueden funcionar. Y lo tercero que yo diría, sí, lo dijeron todos igual, es hagamos camino al andar, o sea, la única forma es haciéndolo, ya lo estamos haciendo, vamos haciendo y en la medida que vamos haciendo vamos mejorando. Ahora, obviamente que yo lo que más sugiero es arranquemos por la mediación, como decía Santiago, creo que es un espacio importante, creo que es un mecanismo válido, creo que tiene menos objeciones, no sin que no las tenga, pero que podría también ayudar a lo que dice Gustavo en términos de nuestro cambio de valores, es decir, ¿qué tal que peleemos menos y acordemos más como resultado de la pandemia? Creo que habríamos hecho mucho. Gracias. Santiago, por favor, tu comentario final. Mi comentario final sería que para mí el principal problema que tenemos abogados, abogadas, jueces y juezas es que estamos acostumbrados a movernos en el terreno de la seguridad jurídica. O sea, a nosotros nos gusta que haya una ley que claramente establezca qué pasos tenemos que dar o haya una regulación. Y la verdad es que el problema de esta pandemia es que si hay algo que vamos a tener que hacer es actuar en terreno de incertidumbre. Fíjense que si en tema tan importante como el derecho a la vida y el derecho a la salud, los epidemiólogos no se ponen de acuerdo sobre cosas esenciales para el tratamiento de la enfermedad, en las cuales nos va la vida, y un día resuelven una cosa y a los 6 días vuelven para atrás y cambian su criterio, ¿cómo nosotros desde el ámbito de la justicia no vamos a tenernos que arriesgar a hacer camino al andar? Entonces yo creo que tenemos que construir una respuesta conjunta de manera colaborativa, porque la situación inédita lo requiere, y eso implica, dentro de este panorama tan doloroso, una cosa buena, es que la pandemia viralizó la reforma a la justicia. O sea, la pandemia de alguna manera puso
en el tapete la necesidad de que aquellos países que ya hicieron su reforma den una nueva reforma, ya con otro enfoque, respetando aquellos mismos valores, pero con un nuevo enfoque quizás más hacia el acceso y a la tecnología, y los que no lo hicieron finalmente la hagan. Y me parece que el equilibrio está entre garantizar el mayor número de vidas, por un lado, por situación de la pandemia, y garantizar el acceso a la justicia, que son dos valores fundamentales que me parece que el gran error en algunos casos es pensar que no se pueden compatibilizar. Y yo creo que tenemos que asumir que hay que compatibilizarlo porque el sistema de justicia no puede continuar en esta situación de parálisis. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y un gusto compartir con ustedes. Gracias, Santiago. Gustavo, un cierre pequeño. Muy pequeño, Tomás, decirte para finalizar que esto es apenas el principio. Es decir, incluso creo que tu invitación plantea una serie de temas que no hemos podido tratar, evidentemente por el tiempo, pero yo he aprendido mucho de todo lo que he escuchado, he fortalecido algunas convicciones y he puesto en duda otras, lo cual me parece, por lo tanto, enriquecedor de este diálogo, pero me parecería, y discúlpame la sugerencia, que veo que el público está inquieto con el tema de la prueba y que podrías hacer un espacio como este, con los mismos, no conmigo, con otras personas, invitados expertos en el tema, como Santiago, Marcos, etcétera, o en el tema notarial, también me parece que puede ser otro tema interesante, y perdóname la sugerencia también, justicia juvenil, que me parece para mí una de las prioridades y una de las asignaturas pendientes en todo el continente, que necesitamos repensarla, y quizás lo que no se hizo antes, hoy, por culpa de la pandemia, de este maldito virus, creo que deberíamos tomar la ocasión para realmente poner en práctica las respuestas que ya existen en la justicia juvenil. Eso nada más, Tomás, y agradecerte por esta invitación, y gracias, Marcos, Sara Elena y Santiago, por todo lo que han planteado, por lo que han hecho ustedes en Iberoamérica. Mil gracias. Muchas gracias, Marcos. Cerramos contigo el comentario. Bueno, pues nada, efectivamente que queda mucho por hacer, que realmente la situación es una situación que nos va a obligar a cambiar el paradigma de lo que tenemos entre manos, de cómo afrontamos el que la gente pueda tener acceso a la justicia y pueda acceder a la tutela judicial tan importante, de qué manera resolvemos los conflictos. Me encantaría el que pudiéramos llegar a eso que parece ser que ya se está haciendo en Canadá, que es que hay una gran parte de los conflictos que se hacen a través de mediación y de arbitraje, que creo que eso es a través de la educación y de la cultura, cómo se van cambiando esos roles y esa forma de afrontar los conflictos. Y bueno, simplemente que queda mucho por hacer, que creo que mañana ya será tarde, que hay que empezar ya. Y nada, muchísimas gracias por invitarme y un placer poder estar aquí con vosotros. Gracias, Marcos. Para toda la audiencia ha sido un gusto poder compartir. Permítanme saludar a nuestros compañeros de Perú, al magistrado Bonifacio, que manda un saludo a los panelistas. Él es parte del Tribunal de Delitos Transnacionales en Lima, Perú. También saludamos a un par de amigos jueces de Corte Provincial, Cañar, Azuay, Pichincha también. Gracias por conectarse. Varios juristas. Hacer un breve resumen para cerrar. Se ha reformulado la pregunta: ¿cómo acceder al servicio judicial no con distanciamiento social, sino con distanciamiento físico? Seguridad para el funcionario judicial, seguridad para el usuario del sistema de justicia. La salud es principal. Sacrificar no vidas, quizás sacrificar procedimientos sin sacrificar la garantía al debido proceso y el acceso a la tutela judicial efectiva. Como les planteaba en un inicio, esta es una primera ronda de unas largas charlas que esperamos tener y en la que espero nos acompañen con la gratitud de verles aquí. 101 conectados, 51 personas nos siguen en Facebook Live. Muchas gracias. La corporación es eso, es un grupo académico y de abogados que en la parte profesional están dando este pequeño aporte. En la parte de estructura judicial tenemos a puertas un expediente electrónico. Esperamos que se den las facilidades para que se salga pronto al servicio. Los abogados vamos dando este salto. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias también a todos ustedes, como dijo Gustavo, por ese aporte a la reforma judicial en Iberoamérica, y espero tenerles pronto nuevamente en un panel muy similar a este. Iremos tratando todo, la prueba, todas las dudas. Gracias a quienes nos han escrito permanentemente por el chat.
En preguntas y respuestas tratamos de responder a todos y desde luego lo que vamos a hacer con esta ayuda y estas herramientas es responderles a todos y a través de nuestra página web estarán colgadas sus preguntas y respuestas frecuentes. Muchas gracias, que tengan una linda tarde hasta la siguiente semana, que nuestra charla será a este mismo jueves 7 a las 4 de la tarde y plantearemos el tema el día lunes en redes sociales. Esténse pendientes. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego.